Tenemos a Alexandra Castrillón in the house. ¿Qué dicha, In qué the house. maravilla? ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué Muchas rico! genial, qué rico. Habíamos hablado de esto hace mucho tiempo y me emociona que al fin ya lo tengamos aquí haciéndose realidad. Eso es verdad, eso es verdad. Nos habíamos comprometido a pasado y te cuento, yo estuve así como que, oye, como que le digo a Alexandra, mira, vamos a pasarla, pero dije, no, 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 tenemos que hacerlo porque, ¿y si nos morimos? ¿Y si nos morimos? Entonces no cumplimos con las cosas que vayamos a hacer. Hay que ser decididos y cumplir con lo que ya se ha dicho. Ya yo le dije a la gente que vamos a estar hoy a las 2 de la tarde, hora Washington, Miami y todo el resto del mundo, 1 de la tarde, hora México, Así es. con Sí. Alexandra Castrillón. ¿Ah? In the house. Un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por abrir un tiempito en tu apretada agenda. Gracias a todo lo que te rodea por permitirnos estar contigo y comentar unos ratitos acerca de conocer a una persona famosa como tú, Alexandra. Imagínate con tantas cosas buenas que podamos compartir en el día de hoy. Muchas gracias y bueno, gracias a cada una de las personas que se están viendo, también a quienes nos vean después y especialmente a ti, Oli, por esta invitación, por abrirme las puertas de tu casa aquí en Instagram. Así que feliz, feliz de acompañarte. Imagínate, comenzamos, mira, estamos súper puntuales, parecemos suizos, son las 2:01 de la tarde. Este, Me encanta que tengamos este encuentro, porque como yo les decía a la gente al principio, hay muchas listas que nosotros hacemos. Antes de morir, yo quiero hacer tal cosa. Antes de morir, yo quisiera tirarme en paracaídas. Los locos, ¿no? Pues yo prefiero morirme tranquilo que buscar la muerte tirándome por paracaídas. Pero dentro de esas cosas, he visto con mucha frecuencia que la gente dice, oye, antes de morir, yo quiero escribir un libro. Y yo digo, oye, bueno, mira, qué bueno. Pienso que será por legado o por algo, así que yo dije, bueno, nada, vamos a hablar con Alexandra, pero la historia de Alexandra es bien interesante porque ella es ingeniero de sistema, que en el 2020 decidió dejar su carrera para dedicarse a la escritura. Por segundo año consecutivo, Alexandra gana el premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción, y esta vez con Detrás de mi nombre. En el 2001 lo hizo con su novela Me muero por vivir, convirtiéndose en la primera escritora en obtener 2 veces este reconocimiento. O sea, mi gente, ustedes no tienen a cualquier gente aquí, tienen a a Alexandra Castrillón con nosotros, detrás de mi nombre, entre redes, Me Viví. muero por vivir, y tienes uno gratis en tu página web. Si ustedes van allí, spoiler alert, alexandracastrillón.com, y ingresa sus datos allí. Alexandra les regala un libro digital que se llama Una sola línea. Por acá está la Una sola esa. línea. En mi página web la pueden descargar gratis. Me encantó la diagramación, una sola línea. No lo he leído, lo bajé, ya lo bajé, lo voy a leer, pero me capturó mucho el nombre con la diagramación. Y siguiendo un poco tu línea de escritura, seguro que tiene algo que ver mucho con el yo interior. Totalmente. Mira, una sola línea tiene que ver con que toda historia comienza con una sola línea. A veces pensamos que escribir un libro hay que tener todo resuelto y muchas veces lo más importante es dar ese primer paso, esa sola línea. Y bueno, estas ilustraciones las hizo José Betancourt en este estilo, que también es una sola línea sin levantar nunca el lápiz y cada uno de los relatos, que son 16, están ilustrados con una sola línea. Wow, tremendo. Nada, me voy a meter en eso, pero entrando en detalle, Alexandra, hay algo que me llama mucho la atención. Ingeniería de sistema. O sea, ¿qué pasó allí? Eh, ¿cómo sale eso? Yo lo comentaba con alguien estos días. Yo decía, bueno, Alexandra es ingeniero de sistema. Bueno, con razón, de repente se va a la literatura porque el ingeniero y sobre todo el sistema es muy estructurado. Pero ¿qué pasó allí en el 2020? Bueno, yo cuando me gradué de la universidad, porque esto entonces es una historia más, perdón, cuando me gradué del colegio,
iba a empezar la universidad, empecé la universidad a los 15 años Ok, y tenía mucha habilidad matemática, entonces como que fue muy obvio dentro de mi círculo social, mi familia, el colegio, las influencias que tenía en ese momento de mi vida, que lo que debía estudiar era una ingeniería. Y por eso elegí la ingeniería. Trabajé durante casi 20 años como gerente de proyectos, también en mercadeo. Fui directora comercial de Twitter para varios países de Latinoamérica. Trabajé en una agencia de influencer marketing. Entonces, la ingeniería de sistemas me fue llevando más en mi trabajo en agencias de publicidad hacia el tema de gestión de datos, redes sociales y bueno, en realidad lo que yo quería por allá muy en el fondo de mi ser era ser escritora. Estudié también hermenéutica literaria, tomé muchos talleres de escritura y en 2019 escribí y publiqué mi primera novela mientras seguía con ese trabajo corporativo y dado el éxito de esa primera novela de Me muero por vivir, por eso decidí a partir de 2020 ya dedicarme por completo a esta pasión por la literatura y la ingeniería de sistemas tiene mucho que ver con la forma en la que yo hago todo, en la que escribo realmente. Todo tiene que ver. o sea, quiere decir que entre pasillos, entre recreo, entre cosas de la escuela, tú tenías tu cuaderno y de vez en cuando ibas escribiendo. Sí, totalmente. Siempre me gustó escribir, siempre estaba como muy atenta a observar el mundo, porque ser escritor es ser un observador del mundo interior y del mundo exterior. Y especialmente en la adolescencia, porque imagínate esta situación en la que yo era una adolescente de 10, 11 años con compañeras, era preadolescente, pero mis compañeras tenían Claro. 14, 15, entonces había muchos conflictos en mí, muchos conflictos por ser una niña en un ambiente ya de adolescentes, lo Claro. que eso implicaba para mi familia y ahí escribí muchísimo, sobre todo diarios, pero sí, definitivamente siempre creando historias. O sea, siempre estuvo allí ese sentimiento de escribir. ¿Y esos diarios los conservas aún? Tengo varios, así es, y de hecho mi equipaje que cargo en la vida es muy poco porque pues me he mudado por muchos países, pero dentro de lo que conservo están esos cuadernos, así es. Qué lindo, qué lindo. Es impresionante que, no tan impresionante, pero más o menos pensaba que iba a ser por allí, que tú, a pesar de que tenías una carrera, a pesar de que se te daban los números y comenzaste una carrera, pero ya tú tenías un sueño, tú tenías algo allí, ese gusanito, y estando en tu trabajo que haces, escribes tu primera novela, ¿cómo salió? ¿Cómo salió eso? O sea, trabajo para Twitter, para Latinoamérica, estoy haciendo esto, pero también estoy como que escribiendo. ¿De dónde salió allí? Esa chispa empezó. ¿Cuándo? Bueno, mira, yo soy como de estas personas que el 1 de enero muy conscientemente me siento a planear mi año. Ok, De pronto lo que me diferencia de muchas personas es que además de que lo planeo, lo ejecuto, porque también es cierto que a veces como que solo se nos queda ahí en la lista de los deseos. Entonces, cada año yo venía como con un propósito del año, mi gran proyecto del año, y en 2019, cuando tomé mi cuaderno para escribir el proyecto del año, dije, este año voy a escribir y publicar mi primera novela. Entonces, eso fue lo primero que hice. Lo claro. segundo que hice es como, bueno, ¿y ahora qué? Ya que me autocomprometí a que esto lo voy a hacer, ¿cuál es el siguiente paso? Y lo siguiente que hice fue abrir un archivo de Excel y pues idearme ese proyecto, pensar cómo podía hacer ese proyecto de escribir una novela. Claro. Entonces, pensé, bueno, de todos los temas, de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho, yo he dado 2 veces la vuelta al mundo en 2011 y en 2017, entonces se me ocurrió que quería contar una historia de un viaje de larga duración y empecé como a pensar en todas esas ideas que tenía por ahí y bueno, llené ese Excel de información y a partir de ahí me planeé todo este proceso de escribir esa primera novela que es Me muero por vivir. Y es un Excel, ¿no? Excel por ser ingeniero de sistema. No puedo hacer Word, no puedo hacer PowerPoint. Tiene que hacer Excel. No, no, tenía que ser Excel. Y de hecho todavía mis novelas tienen un gran componente de planeación en Excel porque organizo, así puedo organizar los capítulos, los personajes, los ejes temáticos, los giros en la trama. Entonces, todavía sigue siendo mi herramienta confiable. Y cuando comenzaste, ¿tenías ya una idea de cómo estructurar tu novela o comenzaste a escribir?
basado en lo que, en tu Excel? O tuviste que hacer algún curso? ¿O cómo fue ese desarrollo? Como yo durante muchos años tomé cursos y talleres de escritura, tenía Ok, ya buenas bases sobre temas narrativos, ya había escrito muchos cuentos, nunca había escrito un proyecto tan grande como una novela. ok. Entonces, lo que hice fue como esa primera semana, primeras 2 semanas, eh, pensar en todo el mapa de la novela. Entonces, sabiendo que iba a ser un viaje de un año, lo primero y más fácil para mí era definir como el itinerario del viaje de este protagonista. Entonces definí por qué países iba a pasar, el sur de África, el sudeste asiático, cuáles iban a ser los personajes, cuáles iban a ser los principales conflictos que se iban a dar en esta historia, e hice esa planeación inicial. Y luego, cuando empecé el proceso de escritura, Ujú. hay muchos puntos que van surgiendo diferentes, que van cambiando, que de repente se vuelven más interesantes y en el camino pues fui ajustando lo que hacía falta, tal cual como cuando tú estás en un viaje y tienes un itinerario y luego resulta algo más interesante y pues Claro. te ajustas hasta donde te parece que puede ser. Entonces, esa fue la forma en la que lo construí. Ya tenía previamente definido cuál iba a ser la estructura general de la novela, los protagonistas, los ejes temáticos, los giros de trama, y me permití también fluir con el proceso y con lo que fuera viniendo también ya en el acto físico de escribir. O sea que, fíjate lo que yo estoy visualizando en la conversación. Para ti no fue un boom. Para ti no fue, oye, hoy quiero escribir una novela y me voy a poner a escribir. O sea, tú venías escribiendo desde tu adolescencia, tenías diarios, tenías una rutina de tu pasión escribiendo y aparte de eso tenías tu trabajo. Entonces, aparte de tu trabajo, tú hacías cursos que no tenían nada que ver con tu trabajo. Exactamente. Podríamos decir que no tendría nada que ver, pero de repente la estructura con la parte de las redes sociales, eso te podría ayudar algo, pero no tiene nada que ver las peras con las naranjas. Así es. Entonces, pero tú estabas aún con ese sueño de repente allí algún día, y te ibas alimentando, ibas haciendo cursos con relación a eso que tú tenías ahí. Podríamos decir, o sería correcto decir que Alexandra siempre supo que su destino era ser escritora y no ingeniera de sistemas. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, mi corazón lo tenía muy claro. Otra cosa es que mi cerebro tomaba el control y me ayudaba como a hacerme la loca, pero sí, mi corazón siempre lo tuvo muy claro. Y el cerebro era como más luchando hacia lo seguro. Te decía, no, por ahí no hay plata, por aquí tienes tu dinero 15 y último, te depositan, por allá no hay tanto. ¿Ese era el conflicto que existía entre ti o cuál era ese angelito bueno y ese angelito malo? ¿Cómo eran esas conversaciones? Yo creo que hay dos aspectos principales. Uno tiene que ver más que con el miedo al tema económico, que nunca fue como presente en mi caso, era Ujú. más el miedo a exponerme, el miedo a ser vulnerable, el miedo a que la gente leyera mis novelas y dijera, no, pero a ver, ¿qué le pasa? Más bien se hubiera seguido como ingeniera. Claro. Entonces era más el miedo al que dirán, el miedo dentro de mis estudios de hermenéutica literaria, por ejemplo, uno de mis compañeros con 20 años fue Premio Nacional de Novela en Colombia, entonces como, ¿quién soy yo para venir a reclamar acá un espacio Claro. con otras habilidades? Entonces, uno era el miedo. Y el otro punto es que en la medida en que la vida se va encaminando, pues es difícil abandonar la zona de confort. Mi carrera venía siendo muy exitosa, yo tenía un buen reconocimiento, estaba siempre dando conferencias en eventos, entonces, claro, está como por una parte el miedo a fracasar y por otra parte una vida llena de triunfos y cómo decido abandonar esto para venirme hacia esta incertidumbre. Entonces, esa fue la gran duda y lo que durante tantos años me tuvo ahí. Sin embargo, también con mucha autocompasión, entiendo hoy en día que todo ese proceso fue necesario y que todas estas historias que viví durante tantos años, estas conexiones, esas habilidades, pues son las que hoy en día me permiten estar acá y estar donde estoy y lo aprecio y lo agradezco también con todo lo que fue. Creo que cada cosa llega en el momento perfecto. O sea, era parte de tu crecimiento. O sea, nada debía quitarse en tu camino porque era tu ser, lo que se estaba formando. Sí, 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 exactamente. Y así lo veo en este momento. Obviamente en el camino es difícil verlo, pero cuando uno va avanzando y mira hacia atrás, se da cuenta que así era. Claro. Y ese día cero, ¿qué
te recuerdas qué sucedió cuando tú dijiste hasta aquí. ¿Saben qué? Mire, Twitter, gente, no, no más. Bueno, pues durante todo ese año se fue cocinando esa idea, ¿no? Ok, Yo, por ejemplo, fui siempre súper abierta porque creo mucho en el poder que tiene el compromiso público para lograr también los resultados. claro. Entonces, yo iba a una reunión con mis clientes y les decía, hola, ¿cómo están? Bien, sí, el clima, y estoy escribiendo una novela. Y la gente me miraba como, ¿qué está? ¿Y esta qué le pasa? Sí. En mis redes sociales igual empecé, estoy escribiendo una novela, ustedes no me conocen esta faceta de mi vida, pero bueno, aquí se las voy a ir presentando, porque cuando nos comprometemos públicamente, incrementamos también nuestro compromiso interior, ¿cierto? Entonces, Claro, yo empecé a hablarlo, mi jefe empezó a decir, bueno, aquí algo está pasando, además yo desde un principio como el hábito de escribir todos los días, a las claro. 9 de la noche, que era el momento en que podía, era cuando empezaba a escribir, entonces en ese proceso, y cuando más o menos, no sé, creo que sería como en un octubre del 2019, dije, bueno, ya, realmente sí voy a renunciar, voy a dedicarme por completo. Y en noviembre yo tuve el lanzamiento de la novela, lo hice coincidir con la Feria del Libro de Miami, que es justo la semana antes de Thanksgiving. Y, y bueno, pues, o sea, el libro llegó a las primeras posiciones de Amazon en cuestión de horas, se mantuvo durante todo el mes de lanzamiento en esos primeros lugares, en la feria vendí todos los libros que llevé, entonces yo dije, si esto es a tiempo parcial, sin tener toda mi energía, mi pasión y mi talento dedicado a esta carrera, pues todo lo bueno puede pasar cuando decida efectivamente dedicarme. Entonces Claro. fue ya como la decisión súper radical, ya hablé con mi jefe, le dije, bueno, ya empecemos a planear esta salida. Mi salida y a buscar una persona que se encargue de mi posición. Una de las preguntas que yo tenía para hacerte era, en tu caminar por la vida, en tu diario vivir, Alexandra Castrillón va con un lápiz y un papel, va observando. Tú dices que como escritora eres muy observadora, pero cómo es tu día? Mira, yo creo que todos tenemos a la mano el lápiz y el papel, y es el celular. Yo voy, no sé, voy caminando en la calle, veo algo que me llama la atención y digo, esto podría ser una situación para una historia. Abro la aplicación de notas del celular y escribo una nota. Tengo un chat conmigo misma en WhatsApp, un grupo conmigo misma en WhatsApp que se llama Ideas. Entonces, si está más fácil de dejarme un audio, me dejo un audio a mí misma. Eh, y también, por ejemplo, si en medio de la noche me despierto, pues lo más fácil, en lugar de encender la luz, buscar un cuaderno, escribir así garabatos, es Ajá. que en el mismo celular me dejo la nota. Entonces, eso me ayuda muchísimo. Y hago muchos ejercicios conscientes de observación. Por ejemplo, una ruta que yo hago muy común es que voy caminando de acá a mi casa a una librería que queda acá en mi barrio que se llama El Péndulo, Ok, y es un recorrido que siempre es igual. Entonces, cada día intento entenderlo o asimilarlo desde un sentido diferente. Entonces, un día voy caminando, escuchando, solo escuchando. Otro día voy caminando prestando mucha atención a los olores. Otro día voy caminando y voy tocando las cortezas de los árboles, voy tocando las paredes de los edificios, porque estamos muy acostumbrados a observar solo con los ojos. Y cuando oh, escribimos es muy importante transmitir las emociones y las sensaciones con todos los sentidos. ok. Entonces, hago también mucho ese tipo de ejercicios como de sensoriales y voy pensando en qué me están transmitiendo todos esos sentidos diferentes a la vista. Wow, es interesante porque eso me lleva a mí a pensar mucho en el aquí y el ahora. O Sí, sea, muchas veces pasamos desapercibido muchas cosas porque vamos manejando nuestro carro en piloto automático, que es diferente a cuando vamos en un recorrido y no vamos como piloto, sino como vamos como copiloto. Y sí, decimos, oye, yo no había visto esta calle antes, y era que, claro, no la has visto porque no estás en ese lado de la visión. O sea, sí. que y eso es siempre para ti, Alexandra, siempre, o sea, esa es tu estructura de vida, o sea, buscas incorporar todos los elementos sensoriales en ti, en lo que te rodea. Sí, sí, así es. Y también aplica mucho para las personas, ¿no? Como estar en una conversación y estar Ujú.
en ese instante contigo, súper consciente, observarte, escucharte con atención plena, si estoy en una comida con unos amigos igual, y en general también tiene que ver conmigo misma. Y por eso Claro, decir que ser escritor es observar lo interno y lo externo, porque también es observarme cómo recibo, cómo percibo, cómo siento, qué opino, porque eso, todo eso nutre las historias. Finalmente las novelas y las historias lo que buscan es que el lector y la lectora puedan conectarse con mis palabras y la mejor forma de hacerlo es con palabras que evoquen en el claro. otro esas emociones y esos sentimientos. Entonces sí es una práctica muy consciente para mí. Claro. Mi gente, estamos conversando con Alexandra Castrillón. Ella está en la Ciudad de México actualmente. Allá son las 1:20 de la tarde. Aquí en Washington son las 2:20 de la tarde. Dos veces galardonada con el premio Isabel Allende por dos de sus novelas. Tiene varios libros escritos. Y la pregunta del millón, Alexandra, cuando tú publicas tu primera novela, ¿qué te hace ir a hacerlo de manera independiente y no ir a la parte tradicional como presentárselo a una casa editorial? Bueno, pues imagínate que yo escribo el 1 de enero. Este año voy a escribir y publicar mi primera novela, porque yo no dije voy a escribir la novela y ya veré. Claro, Escribir y publicar. Entonces, claro, armó el cuadro de Excel, todo lo demás, y una de las tareas de otra hoja del Excel era, bueno, cómo se publica un libro. no ¿Qué tenías hay que idea hacer? de cómo se publicaba un libro. No, Ok, básicamente no. ok. Sin embargo, tenía amigos, compañeros de la universidad, de los cursos que había tomado, etcétera, que sí habían publicado. Y sabes, para mí, herramienta número uno también de ser escritora es llamar a un amigo. Hola, cuéntame cómo publico un libro. No, mira, tú lo mandas a una editorial, esto entra en una lista de espera, la lista de espera a veces es de 2 años, puede ser que nunca lo lean. Y bueno, pues cuando por fin te dicen que sí, luego viene otro año, el proceso editorial, y yo, esto como que no está siendo muy Dentro de compatible mi... con mi meta. Esto no está en mi tabla. Sí, esto no ocupo mi Excel, o sea, mi Excel tiene una fecha Llega límite hasta el aquí, 31 ¿no? de diciembre. Y bueno, en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos y creo que esto es importante porque en Latinoamérica todavía tenemos una percepción un poco distorsionada de lo que es la autopublicación o de que un Ujú, escritor o escritora sea independiente, mientras que en Estados Unidos pues es un camino tan válido como cualquier otro, con unas claro, ventajas y desventajas, pero perfectamente válido. Entonces yo dije, bueno, claro. voy a empezar a investigar qué es esto de la autopublicación, cómo funciona, qué se hace, qué implica, qué tengo que aprender, de qué personas me tengo que rodear, porque no significa hacerlo sola. Claro. Empecé a aprender, tomé cursos, mentorías, bueno, el tiempo que me quedaba libre era escribir y aprender cómo publicar. Entonces, eso fue lo determinante en mi caso para elegir la autopublicación, era la fecha límite que me había autoimpuesto. Y la verdad es que encontré que había tantos beneficios en este modelo que mi segunda novela, mi tercera, todas las he autopublicado. Sin embargo, este año quiero contarte que tengo un agente literario que está negociando mi cuarta novela con una editorial y también tiene que ver con que dije, bueno, yo nunca he explorado este camino, Claro. a mí me contaron, pero yo nunca lo viví en carne propia, entonces hoy en día estoy explorando el otro camino, pero siempre, siempre fan número uno de la autopublicación. Es interesante porque de nuestro relato, de esta conversación que hemos estado teniendo desde hace un ratito, veo que no solamente sabes a dónde quieres llegar, sino que has ido preparando tu camino y ese camino lo has ido preparando sin soltar eso que has tenido seguro. Hay mucha gente que quiere emprender y quiere emprender de la noche a la mañana, quiere emprender un sueño y es válido, por supuesto, que soñemos, pero a veces construimos castillos sobre la arena o en las nubes, porque soñar no cuesta nada, pero no nos preparamos. Entonces, el golpe cuando nos los damos, duele un poco más. En tu caso, quiero extraer ese proceso, ¿no? Alexandra no decidió escribir en el 2019. Alexandra no dijo, me voy a ir ahora a ser escritora full time, tiempo completo, porque esta novela estuvo muy buena, sino que ya desde tu adolescencia tú tenías un sueño, lo fuiste nutriendo, lo fuiste alimentando, lo fuiste
cuidando, estaba allí a un ladito, a pesar de las cositas que tú estabas haciendo ya segura, porque tú tenías el chivo agarrado por los cachos, con siendo ingeniero de sistema, era lo seguro, por ahí te iba, pero sin embargo, tú te encontrabas con tu otro yo, de repente, como Alexandra Castrillón, la escritora. Ahora bien, para Alexandra Castrillón, la ficción y la realidad se mezclan de vez en cuando. ¿Te encuentras tú en esas tramas de las novelas, en tus personajes? ¿Te hablan los personajes? Mira, definitivamente sí, porque es como si hubiera una retroalimentación constante, ¿no? Primero, porque los temas y los personajes y las situaciones que tocamos en una novela, pues justamente vienen de la realidad, de observar la realidad, Ujú. obviamente de agregarle detalles, imaginación, pero vienen de observar la realidad. Entonces, yo en cada una de mis novelas, pues ahí están los temas que me interesan, están ideas que han surgido a partir de experiencias que he vivido, que he observado, pero inclusive llega a ser tanto la forma en la que la realidad y la ficción se mezclan, que quiero contarte que en mi segunda novela, Detrás de mi nombre, la protagonista descubre a los 33 años, algo así, que tiene un hermano y que tiene unos sobrinos. A mí me pasó, o sea, esa novela la escribí en 2020. A mí me pasó que el año pasado, en 2021, mi papá murió de COVID. No teníamos una relación muy cercana, pero bueno, en medio de todo lo que ocurrió, pues descubrí que tenía una hermana que no sabía que existía y que tenía unos sobrinos. Y eso sucedió después de tú haber escrito tu novela. Sí. Caramba. Sí, sí, sí. Inclusive presenté esta novela en la Fiesta del Libro en Medellín y, y dentro de la actividad que hicimos, pues yo dije, bueno, todas las personas que vinieron, vamos a sortear una copia del libro y yo saqué el papelito de la bolsa y decía Marcela Castrillón. E inmediato pensé, es mi hermana a quien nunca he visto. Ya tú sabías el cuento. Sí, ya habíamos hablado por Instagram, ya nos habíamos conectado, o sea, ya, pues yo sabía que se llamaba Marcela, como todo esto, ¿no? Pero en el momento que saqué el papel, yo como que decía, ¿dónde está? Y Y bueno, si era tu hermana. sí, 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 ese día conocí Dios personas santo. así. Pero ve acá, aquí se nos está yendo aquí entramos en el tabloide del chisme, pero ella no sabía que tú ibas para allá. Sí, 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 ella fue a la presentación del libro, ella sabía que Ok. yo iba a estar ahí, Y antes de ese evento, de esa situación, ustedes no se habían encontrado. nunca, Esa era la primera vez. sí. Mira, qué lindo, se me paran los pelos, se me pone gallina en esa situación. No puedo ni siquiera imaginar la emoción que debe haber sido para ti ese regalo de la vida, sacar un papelito y que el papelito haya sido de tu hermana con una historia relacionada a tu vida, escrita unos años antes y que ahora te lo presenta la vida a ti. Y justamente esa era la novela que estaba presentando ese día en ese evento. ¡Wow! Y allí le diste el papelito, ese abrazo duró media hora, me imagino. Sí, entonces, bueno, ya le hice el autógrafo del libro, ella ya lo tenía además, o sea, fue como, fue muy bonito, fue muy bonito. Y sí, muy, muy especial y bueno, hemos seguido en contacto después de eso. Obviamente cuando uno ya, digamos en mi caso, ya tengo 44 años, no es como una relación de hermanas porque nunca crecimos juntas, ella es Claro. muy joven, tiene 30 y algo. Eh, pero pues sí, es bonito conocerla, conocer de su vida y tener una amistad, por así decirlo. Tiene parecido ahora con la trama de tu novela. No en el sentido que estos dos protagonistas finalmente no lograron construir esa relación, pero bueno, sí, sí hay ese tinte un poco de esa ficción, realidad y cómo se mezclan las líneas. Ahorita me atrevería a decir de que Alessandra Castrillón camina en dos bandas, ¿no? En lo seguro y en el sueño que sigue construyendo. Hoy en día, de repente podríamos decir que tú estás ya centrada en la escritura. ¿Hay algún sueño que por allí vienes construyendo de alguna manera que está por ahí? Pues mira, es que este es el sueño que aplacé durante tantos años, que es definitivamente el que hoy en día ocupa
mi vida entera. Sin embargo, se ha generado como ciertas ramas también muy interesantes y que resuenan mucho conmigo. Y una de ellas es que, primero, pues al decidir que mi cuarta novela, que todavía es inédita, se le iba a entregar a un agente literario, eso me liberó mucho tiempo de mi vida, porque es distinto no estar haciendo toda la planeación editorial, el lanzamiento, la logística, que ya entregárselo a otra persona. Y luego eso se combinó con muchas personas que se acercaban a mí diciéndome, yo también quiero escribir un libro, ¿cómo se hace esto? Aquí algunas personas nos habían hecho preguntas también antes. Por ahí está. Entonces como que empecé a ver que había una necesidad de entender el mundo editorial cuando no venimos del mundo editorial, cuando no hemos estudiado literatura, cuando no hemos trabajado nunca en una editorial y de repente alguien dice, yo tengo una historia por contar, yo tengo algo que enseñar, un legado que dejar, como lo decías en la introducción, ¿dónde empiezo? Entonces empezaron a acercar diferentes personas y decidí abrir unos programas online justamente para apoyar a estas personas con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi amor, porque cada persona que llega a mis programas se convierte como en parte de mí también y es todo muy, realmente muy sincrónico, ¿no? Claro. Entonces, diría que es como que ese sueño que yo pensé que era ser solo escritora, pues se convirtió en algo más y hoy en día dedico completamente mi energía a esto. Claro, y hablando de eso, de tu emprendimiento, tu legado no solamente queda en la parte literaria con tus novelas y lo que has compartido, sino que también estás lanzando semillas para que otras personas también, o no digamos semillas, sino el agua y las herramientas necesarias para que otras personas que vienen en camino sembrando y recolectando información para ellos también, de alguna manera dejar ese legado, puedan concretar su sueño. Cuéntame un poquito de ese programa, de ese emprendimiento. Aquí yo, de la única que conozco, a Ceci, que te mandé a ella, está en uno de tus programas. Por ella sé cómo es el asunto. Me consta de ese espacio tan cálido y tan personal, personal y profesional, por supuesto, en cómo los llevas y como que los acompañas en su propio proceso. Tú no estás agarrando la maqueta de Alejandra Castrillón y, ok, vamos a hacerlo así, el ABC. No. Cuéntanos cómo tú haces. Mira, lo que yo primero pensé es, ¿qué necesitaba yo cuando estuve en esta situación? Ujú. Porque además en mi caso me tocó buscar mentores, cursos, libros, o sea, muchas fuentes, además en inglés, y sé que para algunas otras personas de pronto no es tan sencillo, entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo realmente importante? No todo lo accesorio. Y el punto principal siempre que les digo es tu mentalidad de escritor. O sea, los guardo en mi celular y de una empresa les pongo escritor, porque es que son escritores y escritoras desde el día que Claro, los... Entonces empezamos a trabajar como en temas relacionados con su mentalidad, con sus objetivos, con quiero ser un autopublicado, esto es ser un empresario, pero además lo que me interesa mucho es ayudarles a encontrar su propia forma de hacer las cosas, así como lo dijiste. O sea, no es copiar y pegar, sino esto es lo que a mí me ha funcionado, esto es lo que no me ha funcionado, esto es lo que te quiero enseñar, estas son las posibilidades. Juntos, juntas, vamos a crear tu propio camino y vamos a encontrar qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que te interesa. Porque también para cada quien los objetivos son diferentes en cada momento y con cada libro, y pues eso hay que valorarlo al momento de tomar estas decisiones. claro. Y el proceso podríamos llamarlo mentoría, el programa que tienes, ¿cuánto dura? ¿Cómo se hace? ¿Cómo entramos? Yo sé que tu página web, Alexandra Castrillón, para los que nos están mirando, haciendo la publicidad, estamos conversando con Alexandra Castrillón, 2 veces galardonada con el premio Isabel Allende a el mejor libro de ficción, sus 2 novelas. Desde el año 2019 está escribiendo formalmente, tenía un sueño desde su adolescencia, no paró, tenía su trabajo fijo, siguió nutriendo su sueño hasta que llegó un momento y dijo, mira, esto me funciona, esto me va bien, con esto puedo mantenerme, señores de aquí de la estabilidad, voy a romper mi zona de confort, voy a seguir y logró cristalizar ese sueño importante.
alexandracastrillón.com es su página web. Ustedes entran allí, ella está por la visita de su página. Tiene tiene un libro para ustedes que lo pueden bajar de manera gratuita, sin ningún costo. Tiene sus novelas en Amazon. Hemos estado conversando de la autopublicación. Su cuarta novela va a ser publicada por, no podemos decir la editorial, quien te va a publicar por ahora. No, todavía no, todavía no. Todavía no podemos decir quién ha sido esa beneficiada, que va a ser un boom, ¿no? O sea, esa novela va a ser un boom, porque si ya todo el mundo te conoce ahora, o sea, se agarraron el mango bajito. Eh, y allí pueden ustedes visitar alexandracastrillón.com para que vayan conociendo un poco de sus programas acerca de esas mentorías que ella tiene. Y aparte de ese, tienes uno, yo podría decir que es un poquito más avanzado para aquellos los que ya hemos escrito un poquito más cómo va ese programa. Mira, te cuento, y aprovecho aquí para saludar a Malena y a Sandra que se unieron y han tomado mis programas, ambas, Good Financial Moves y Malena de Wind. Tengo 4 programas. Escribe con juicio pero sin juicio, es para desarrollar el hábito de la escritura y perder el miedo a compartir tus textos. Planear para improvisar, que es como un poco lo que nos preguntaba antes Mónica, de cómo paso de la idea al libro. Ujú. Tengo uno que se llama Autopublicate, que es todo el proceso de autopublicación. Y finalmente el que estabas mencionando, que es Marca y Mercadeo para Escritores, que es, bueno, independientemente de que escribiste publicaste con editorial, coedición, autopublicación, cómo logras posicionarte y crear una comunidad de lectores y lectoras que realmente compren, lean y recomienden tus libros. Entonces, como que van progresivos. Y bueno, y también hago trabajo individual con personas que prefieren como ese acompañamiento uno a uno. Y te consiguen en Instagram, te consiguen en tu página web, te consiguen en Amazon, te consiguen en las librerías, te consiguen en muchos lados. Mi gente, hemos estado conversando con Alexandra Castrillón. Ha sido para mí un verdadero honor, placer, haber tenido esta conversación contigo. De verdad que estoy muy agradecido por el tiempo que nos has regalado, por este viaje tan hermoso que nos diste en cuanto a ese proceso personal y profesional del sueño a cristalizar ese sueño. Mi admiración de verdad contigo por ser esa persona que el 1 de enero se sienta a estructurar y a escribir sus sueños, y que durante todo el año, por supuesto, ingeniero del sistema, durante todo el año va allí mezclando todos los to-do lists para lograrlo. Eh, una última pregunta. eh, del miedo al logro, ¿cómo logras manejar el miedo? ¿Hay alguna, hay algo que te paralice para decir, no creo que lo puedo hacer, o agarras el miedo por los cuernos y qué haces? Lo primero y más importante es tener conciencia de que el miedo nunca se va a ir. Mm. El miedo cambia. De repente mi primer miedo era a exponerme y qué dirán, etcétera. De repente ahora mi miedo es cómo va a ser la negociación con la editorial o qué va a pasar con esto, ¿cierto? Son otros miedos, van evolucionando. Claro. Y es como cuando juegas videojuegos, ¿no? Como que vas pasando de Pasando de mundo. nivel. Sí, pasando de nivel. Entonces, en realidad lo que nos queda es la valentía y es aferrarnos a nuestro propósito, a por qué hacemos las cosas, porque esto es importante para nosotros, para nosotras. Y con esa certeza de que ese propósito es más importante y superior al miedo, pues es casi que de cerrar los ojos y saltar. Bueno, mira, aquí tienen una pregunta que me gustaría sacarla. La otra las hemos contestado, pero esta pregunta de José Alejandro dice: si tengo insumos, textos guardados, ¿cómo sé si tienen una comunidad? Bueno, lo primero que podrías hacer es buscar una persona que haga una lectura profesional. Es decir, alguien que no tiene un sesgo emocional contigo y que toma ese texto y lo lee y te dice, bueno, aquí hay un potencial, hay unas oportunidades de mejora, pero definitivamente hay unos textos que podrían convertirse en un libro y que tienen un potencial, y estas son mis recomendaciones. Yo creo que esto es muy valioso porque cuando tú se lo muestras a un amigo, a tu mamá, a tu pareja, pues de repente no quieran herir tus sentimientos y te dejan ahí como con una percepción
de lo que no es. Entonces, un lector profesional, y hay muchas personas que ofrecen este servicio, te hace un análisis y te ayuda a definir el potencial que puede llegar a tener tu texto. Y a partir de ahí, los siguientes pasos serían como seguirlos trabajando, puliendo y entendiendo. Un punto de lo que pregunta José es que cada texto tiene un tipo de lector ideal. Entonces hay que entender quién es el lector ideal. Nuestro libro, nuestros textos no le van a gustar a todo el mundo. A quién realmente le pueden gustar, a quién le van a servir además. Entonces es muy importante enfocarnos también en ese sentido, porque a partir de ahí va el tipo de lenguaje que se utiliza, por ejemplo. Y bueno, yo, digamos, me siento súper honrada de que tú, Oli, me compartiste este texto tan especial para ti, que tuve la oportunidad de leerlo. Y espero que sigas creciendo como en esta línea o con los otros libros que vienen por ahí en camino. Yo aquí haciéndote la contabilidad público, que no me Sí, no, ya uno de esos lo dimos porque como te dije, no era para mí, no era mi momento y yo siento que sentí en el momento que no me correspondía, ¿no? No sé si te ha pasado y decir, no, o sea, tengo que quitar, como que quitarlo de encima, el desapego a eso. O sea, de repente más adelante podría ser algo parecido, pero no sentía que era el momento, así que dije, mejor lo cedo y sé que le va a calar bien a esta persona. Totalmente. Hay una autora que es Elizabeth Gilbert, que fue quien escribió Come, Reza y Ama, y ella tiene un libro que se llama Libera tu magia. Y ella dice que las ideas necesitan encontrar la persona perfecta y precisa. Mm. Y cuenta una anécdota de que ella tenía una idea de un libro y de repente conoce a otra persona y la persona le cuenta exactamente su idea. Y ella dice como, esta pobre idea estuvo 2 años rondándome, yo no la quise y se fue y se buscó otra persona que le hiciera realidad. Entonces me parece muy lindo eso que hiciste de entregar esa idea a alguien más para que llegue al mundo con su mensaje. Mi gente, gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con Alexandra Castrillón en el día de hoy. La tenemos en alexandracastrillón.com, esa es su página web. En las redes sociales, yo creo que en todos lados tú eres @AlexandraCastrillón. A Castrillón, @ a Castrillón y Castrillón con doble L, porque sé que en algunos países no es tan común este apellido. Claro. Lo más importante para mí es agradecerte a ti, Oli, por este espacio, por estas palabras tan lindas que has tenido conmigo. Y bueno, encantada de tenerte cada vez más cerca y de que vengan muchos proyectos juntos. Claro que sí, para mí ha sido un placer, mi gente, ha sido un placer para mí igualmente tenerlos a ustedes aquí, hablemos de todo un poco. En esta oportunidad tuvimos a una gran persona, Alexandra Castrillón, quien nos dejó muchas cosas que seguro lo van a ver ustedes en el diferido cuando puedan. Vamos a hacer algunos cortos, pero yo me llevo algo sumamente importante. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Solo nosotros le podemos dar a ellos o cerrar la puerta o abrir la puerta. Pero si tú tienes un sueño y ese sueño realmente es tuyo, velo alimentando. No lo dejes de por sí. A pesar de que tengas algo fijo, ve alimentando esa florecita, ese grano y va a ir floreciendo. Y cuando tú estés preparado, como decía ella acerca de las ideas, entonces vas a florecer junto con tus sueños. Pero nunca dejes de soñar. Alexandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a cada una de las personas que se conectó y a quienes nos van a ver después. Chao, Cuídate chao. mucho. Gracias.